¿Actualmente estás trabajando en la universidad o trabajas independientemente? No, estoy retirado. Ahora soy una cabra vieja. Todos estamos avanzando en edad. Tengo 71, así que estoy retirado. Estaba en la Universidad del Cabo Occidental. Era líder del departamento de zoología y también estaba en el departamento de medicina de biociencia. Ok, eres un tipo joven. Yo, ¿Un tipo joven? sí, yo tengo 86. ¿Tienes 86? Bueno, tienes la edad de mi amigo François Duplessis y él sigue fuerte. Así que asumo que tienes una buena dieta. Sí, tengo dieta gracias a mi esposa y también por la evidencia misma me convence. ¿Has leído el estudio de China? Sí, he leído el estudio de China y he mirado el DVD del estudio de China, sí. Sí, venimos de una granja, como seguramente sabrás. En aquel momento estaba del otro lado de la valla, a diferencia de la actualidad. Absolutamente, todos estábamos, incluido yo. ¿Ah, sí? Sí, también era evolucionista, ateo y también comía mucha carne. Esa es la dieta sudafricana, el pollo es un vegetal en Sudáfrica. Correcto. Sí, era como ¿Fuiste, vivía antes. Disculpen. fuiste criado en una granja o por la comunidad agrícola? No, yo fui Bueno, yo fui entrenado como un fisiólogo comparativo, pero crecí en la ciudad del Cabo, no en una Ah, granja. sí. Pero cuando empecé a interesarme en asuntos de salud, también incursioné en la agricultura orgánica y todavía me gusta hacerlo como una afición. Sí, es un tema muy picante ahora en los estados como en otras partes, estoy seguro. Sí, Sí, es un buen camino, es un buen camino. así que ¿cómo te asociaron a los adventistas? ¿Por la dieta? ¿Por el estilo de vida? Primeramente, mi profesor de cuando hice mi maestría, en realidad él no era adventista, pero defendía que todos debemos leer. ¿Cuál era su nombre? Elena G. de White. Elena G. de White, sí. Y él daba clases sobre ella cuando yo estaba en la escuela y yo no lo noté en ese momento. De cualquier forma, se convirtió en un buen nombre en la comunidad adventista en los años siguientes. Y yo Ajá, estaba, su nombre era Clyde McKay y ok. obviamente los adventistas se interesaron mucho en lo que estaba haciendo. Probablemente en los primeros 5 a 10 años he hablado con muchas comunidades adventistas, así como en la universidad un par de veces y ese tipo de cosas. Así que me he vuelto muy amigo de los adventistas, muy buena gente. Sí, bueno, yo me convertí en adventista, he cambiado de ateo, evolucionista, a adventista, la cual fue una experiencia bastante dolorosa. Es un gran cambio, un gran Es cambio. un salto no pequeño, sí. Es por eso, por lo que visité sitios como el Parque Nacional Yellowstone, Monte Hornaday, los bosques petrificados, los grandes abismos del mundo, los campos paleontológicos. Tomó mucho convencimiento científico para que yo cambie mi visión de los orígenes. ¿Qué específicamente, puede que no específicamente tal vez, sino qué fue lo principal que te hizo repensar entre esas líneas? Bueno, bueno, sabes, cuando creces como yo lo hice, quiero decir, yo estuve en la Universidad de Stellenbosch en el departamento de zoología, que es evolucionista a la décima potencia. Y por supuesto, todo es
interpretado por uniformismo. Y cuando fui a los viajes de estudio, vi que no era uniformismo, no podía hacerlo. De hecho, era catastrofismo. Se encuentran lechos grandes de fósiles donde los fósiles están todos empujados hacia esa posición y básicamente son unidireccionales, así que no puede ser fosilización lenta durante eones. ¿De verdad? Es catastrofismo, sí, y los bosques petrificados son particularmente interesantes porque contienen muchos árboles erguidos. Y se conjetura de que porque estaban erguidos, estaban en posición de crecimiento. Pero cuando los analizas, en realidad no están en posición de crecimiento, son transportados hacia la posición erguida. Cuando el monte Santa Elena hizo erupción, dio un ejemplo en miniatura de cómo miles de árboles pueden ser enterrados en una posición erguida. Eso fue catastrofismo. Y cuando vuelves a los lechos de fósiles encuentras lo mismo. Y cuando los excavas encuentras que no tienen rizoma. En otras palabras, todas las raíces están arrancadas. Entonces fueron empujados hacia esa posición. Entonces no es posición de crecimiento, no es un largo periodo de petrificación, es virtualmente instantáneo. Eso fue muy convincente para mí. Y por supuesto las capas que se ven. Seguramente ya has visitado el Gran Cañón, ¿no? Sí, he estado allí. También en el monte Santa Elena. Sí, cuando miras al Gran Cañón, ves estas capas planas, ¿Correcto? una encima de la otra. Y el contacto entre estas capas es plano, como una sábana arriba de la otra. Ahora el paradigma estándar es que cada capa representa un tiempo en la historia cuando era la superficie de la Tierra y las demás todavía no existían. Bueno, si ese es el caso, entonces no pueden ser planas porque tendrían que mostrar características erosivas si estuvieron encimadas en algún momento u otro, pero no lo muestran. Así que es evidencia de actividad termodinámica, en otras palabras, de posición rápida, una capa moviéndose como flujo de lodo encima de la otra. Esto resulta en las capas planas. Se necesita volver a mirar y volver a pensar mucho, y tal cambio de paradigma es alucinante. Increíble. Increíble. Sí, Sí, esto es... y yo no lo creía. No lo creía hasta que vi campos fosilizados de ballenas y dinosaurios tendidos unidireccionalmente, habiendo sido empujados hacia esa posición. Entonces se vuelve fascinante. ¿Sabes? Los animales no mueren unidireccionalmente, mueren in situ, donde están, caen. Puede ser hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el norte, al este, oeste, pero no unidireccionalmente. Quiero decir, si muere gente, no caen en la misma dirección, ¿no? Wow, nunca he escuchado esta interpretación antes. Esto es fantástico. Sí, así que ese fue algo mayor para mí y es un poco de mi pasado. También en la salud, ¿sí? Si me preguntas, encuentro esa idea fascinante. Por supuesto que ahora voy a tener que aprender algunas cosas, pero ¿cómo te posicionaste en esta área de salud y dietas y cosas por el estilo? Quiero decir, Bueno, llegué. Entiendo tu pregunta. Me asociaron con algunos adventistas y ellos hablaban de creación y yo les dije, ¿sabes? Están jugando a ser locos, están locos. Ellos empezaron a estudiar algunas profecías y fueron fascinantes. Cuando vi en Daniel, por ejemplo, sabes, Daniel predice la historia de antemano,
Así que pensé que había sido escrito después del hecho. Pero cuando lo rastreas al 600 antes de Cristo, se vuelve un poco extraño que él hable de reinos que todavía ni existían. Así que eso captivó mi interés en la Biblia como una fuente, la cual siempre había considerado como folclore. Por supuesto, cuando llegué al asunto de la dieta original de animales y el hombre, fue muy alejado del pensamiento estándar. Porque si vas a la Biblia, dice que la dieta original del hombre era basada totalmente en plantas, pero va más allá y dice que la dieta de los animales también era basada en plantas. Luego va aún más allá en el libro de Isaías, donde dice que en el futuro, cuando todo sea restaurado, los animales se alimentarán de plantas nuevamente. Si eres un zoólogo, eso es una locura. ¿Cómo puede un león tener una dieta de plantas? Así que me he interesado mucho en, básicamente, en lo que tú estás interesado. Dieta basada en plantas versus dieta basada en animales. Y se convirtió en una gran parte de mi investigación cuando estuve en la escuela médica de la universidad en donde trabajaba, Universidad del Cabo Occidental. La mayoría de mis estudiantes graduados estaban trabajando en la comparación entre la base vegetal y la base animal, particularmente en el ámbito de las proteínas, el cual es tu campo. Por eso estaba muy interesado en lo que tienes para decir sobre tu investigación de proteínas. La tuya era particularmente en el campo del cáncer, ¿correcto? Sí, Y llegaste a la conclusión de que la proteína animal era en realidad perjudicial e iniciadora o promotora del cáncer. En realidad, yo no trabajé en el campo del cáncer, yo trabajé en el campo de osteoporosis. Particularmente comenzó con... Oh, nos estamos adelantando. O ya lo estamos comenzando. oh, nos transformamos en los anfitriones. Bueno, Bueno, así que yo estaba fascinado con tu estudio de China y estaba fascinado con tu investigación sobre la proteína. Tú dijiste en tu clase que tuviste un cambio de paradigma porque la proteína, sabes, era el camino a seguir y la proteína animal es una proteína completa, debe ser perfecta. Y es interesante, cuando yo solicité fondos para realizar este tipo de investigación, el cuerpo científico en Sudáfrica no quiso financiarme. Se negaron rotundamente. La razón era que yo iba a comparar la proteína animal con la proteína vegetal y los efectos en varios parámetros en los animales. Ellos dijeron, pero eso es una locura, porque no debería tener ningún efecto. Al fin y al cabo, cuando una proteína es digerida, se descompone en aminoácidos. Así que no hay diferencia si vienen de plantas o de animales. Y yo dije, no, habrá una gran diferencia, porque la proporción de los aminoácidos es diferente. Así que se negaron a financiarlo. Lo financié con mi propia investigación. Trabajé en conjunto con el sector agrícola y era sorprendente. Eventualmente, cuando se dieron cuenta, empezaron a financiar nuestra investigación. Eso creó un gran cambio de paradigma. Soy como tú, tuve que repensar todas estas cosas. Y siendo un sudafricano, como dije, el pollo se considera un vegetal y el filete o bife es lo principal. Así es como funciona.
y tuve que hacer un cambio de paradigma. Una de mis zonas de interés, como también es tu caso, por lo que hay muchos paralelos, era la caseína. Observé, sí, observé los efectos de la caseína en los parámetros fisiológicos de los animales. Comparamos caseína, caseína aislada, añadida a una dieta completamente normal. Trabajamos con monos verdes. En realidad trabajamos con muchos animales. Trabajamos con conejos, con ratas, con hámster, reptiles, cerdos, ovejas y todo tipo de animales. Pero nuestro proyecto más grande fue en monos verdes. Y comparamos la dieta con caseína, una dieta normal donde reciben frutas, vegetales y todo, pero también una pequeña bola de granos, la cual tenía un componente principal que era caseína, mientras que otra tenía proteína de soja. La diferencia fue simplemente asombrosa. En cualquier cosa que estudiamos fue tan sorprendente. Así que yo estaba totalmente en tu mismo nivel cuando se trata de caseína, por lo que la caseína es algo dañino para el consumo humano, excepto para los niños, que tienen esas enzimas especiales y ciertas bacterias les ayudan a digerir. Y debe ser caseína humana y no vacuna, porque la diferencia es increíble. Por lo que sí, tu investigación me fascinó. Wow, eso es una subestimación, por lo que has dicho. Quiero decir, lo que tú estás haciendo es absolutamente alucinante. Creo que es muy, muy interesante. Yo sugeriría que probablemente tú y yo tenemos algo más en común, y es la reacción que recibimos de algunos colegas. Sí, sí. Tú dijiste, Es la primera. dijiste que estabas con los científicos de la comunidad agrícola en algún punto, creo, y ellos, Estaba trabajando con ellos en un proyecto. Trabajamos en ovejas. ok, yo hice eso hace tiempo. Creé una fístula en una oveja. Estábamos ¿Sí? estudiando los efectos del contexto de la microflora y el rumen, ¿sabes? Excelente. Y el metabolismo. De cualquier forma, volviendo a la reacción que debes haber recibido de tus amigos, yo estoy en el medio de eso. Por supuesto, yendo a la granja de lácteos, terminé en Cornell, en el departamento de ciencia animal. Disculpe, en el departamento de ciencia animal. Específicamente, el edificio se llama Edificio de Ciencia Láctea. Allí es donde yo estaba, quiero decir, fue todo un hogar. Pero cuando hice mi tesis doctoral en apoyo de la idea de cuanto más proteína consumimos, la salud, etcétera, etcétera, no fue hasta más Absolutamente. tarde que se me ocurrieron ideas alternativas. Y Sí. cuando trabajé en Cornell en 1975, 14 años después, en aquel momento algunas personas del Departamento de Ciencia Animal estaban bastante molestos. Entonces se puso muy feo para mí. Estuve en paneles nacionales y ese tipo de cosas. Intentaron sacarme de mi sociedad, trataron de que me despidieran de la universidad, de que me retiraran. Tenía subvenciones y era apoyado por el NIH durante la mayor parte de mi carrera, sobre todo porque mis aplicaciones se centraron en entender el cáncer y solo usaba las proteínas como medio para remover el progreso de la célula cancerosa. Así que no estaba necesariamente centrado en cuestionar la caseína o la proteína animal, pero luego pasé unos 20 años en Washington en desarrollo de políticas nacionales, así que vi, por así decirlo, lo que sucede tras bastidores. Y Ajá. cuando fui un líder en la institución de formular políticas nacionales para algunos de estos individuos,
Entonces las cosas se volvieron irritantes. En realidad, en mi nuevo libro registré y trato de ofrecer algo de esa información. Sin quejarme, no me quejo. Terminó siendo una oportunidad. Sí, yo creo, yo creo que eres un instrumento fundamental para cambiar la mentalidad en el mundo. Yo creo que hiciste algo maravilloso, hiciste una gran contribución. La mía comenzó cuando un hombre vino y dio una clase en nuestro departamento. Estaba hablando del síndrome de la pierna chueca en ovejas. Ahora, no desarrollan este síndrome cuando están libres, pero si están en un establo y no las ejercitan, entonces desarrollan este síndrome. Sus piernas empiezan a doblarse debido a la pérdida de calcio. Ellos no sabían cuál era el motivo, solo estaban hablando de ello y haciendo todo tipo de cosas para averiguar cuál era la causa. Después de la clase fui a hablar con él y le dije, ¿con qué alimentas a estas ovejas? Y me respondió, bueno, una dieta regular de alfalfa y mezclada con harina de pescado para proteína extra. Yo le dije, el problema que tienes es la proteína animal que añades a la dieta, que está causando este síndrome de la pierna chueca. Y ellos se rieron mucho de mí. Y luego lo convencí de hacer un experimento. Tratamos de conseguir financiación, pero no lo querían hacer, así que lo financié con mis propios fondos de investigación. Y empezamos un experimento con ovejas. Alimentamos un grupo en un establo con solo 12% de proteína vegetal de alfalfa. Luego añadimos 5% y 8% y 20% de proteína de harina de pescado a la dieta. Luego añadimos otra comparación donde agregamos 20% de proteína agregando proteína vegetal en la forma de gluten. Así que teníamos dos grupos con 20%, donde 8% de ese 20% venía de proteína animal en un grupo y en el otro grupo había 8% de proteína vegetal adicional. Y era absolutamente asombroso. Todos aquellos con proteína animal desarrollaron el síndrome de la pierna ¿Es eso chueca correcto? a un nivel horrendo. Sí. Así que, por supuesto, eso abrió sus ojos y querían saber por qué estaba pasando esto. Hicimos el análisis de aminoácidos y dije, la proteína animal contiene muchos más aminoácidos con sulfuro que la proteína vegetal. Si alimentas con dieta de mucha proteína para obtener el aumento del crecimiento, entonces tienes el problema de que el animal también metaboliza esa proteína para obtener energía. Luego tiene que, obviamente, metabolizar la metionina y la cisteína para sacar el sulfuro. Tienes que sacar el nitrógeno. El nitrógeno está bien si lo excretan a través de la urea, pero el sulfuro se convierte en sulfato, que es ácido úrico. Y cuando un sistema se vuelve acídico, entonces el equilibrio base de ácido tiene que neutralizar eso. Así llega la cascada de hormonas. Después, por supuesto, liberas calcio a través del hueso para mantener la base de ácidos balanceada. Por la gran acidez, entonces sueltas el calcio, así que hay excreción masiva de calcio. Y como consecuencia, las piernas, porque los animales no están activos y corriendo, están encerrados, empiezan a curvarse y terminan con esas terribles piernas chuecas. Repetimos los experimentos en conejos y en monos verdes, pero empezamos a usar caseína como nuestra proteína animal. Los resultados fueron exactamente los mismos. Por ejemplo, los monos que tenían caseína
desarrollaron problemas osteoporóticos masivos y también problemas cardiovasculares. La única diferencia entre los dos grupos era que uno recibió proteína de soja y el otro recibió caseína. Asombroso, asombroso. Wow. am, Tengo que dejar lo que estoy haciendo y tengo que comenzar a leer algo de tu material. Sabía algunas cosas por las que eras conocido, pero no sabía algunos detalles de tus estudios. Acabo de descubrir que tu historia es absolutamente maravillosa, especialmente de dónde vienes y el viaje que has hecho. Bueno, cambié mi estilo de vida, por supuesto, lo que fue otra adaptación muy importante. Sí, hoy día propago una dieta entera basada en vegetales con cero productos animales. Por cierto, quería traerte esto a ti porque obviamente usted está familiarizado con este campo. La palabra vegano y vegetariano, estabas hablando de que eras ateo y tuviste que reconsiderar algunas cosas. De todos modos, puede que sea una historia muy extraña y absurda, pero cuando recién me estaba dando cuenta de que comer plantas era una buena idea y estaba en un grupo de investigadores del cáncer, la sección del estudio del carcinogénesis en el NIH. Eran todos biólogos moleculares, oncólogos, patólogos y así sucesivamente. Yo era el único de nutrición, así que cuando nos encargaron, como sabrás, examinar nuevas aplicaciones de investigación, Ajá. esto fue en 1978 o 79, apenas me estaba metiendo en eso y ellos estaban. Había algunas aplicaciones que insinuaban que las personas querían estudiar nutrición en relación con el cáncer, así que recibí esas aplicaciones. Mis colegas del comité no sabían nada de nutrición, así que me pidieron, antes de la siguiente reunión, que tomaría una hora o dos, que hablara de nutrición, más particularmente del asunto de la proteína. Cuando fui allí, supe, esto es un poco loco, supe que esto olía a vegetarianismo. No conocía el veganismo en ese momento y dije, no quiero usar la palabra vegetarianismo porque los espantará. Así, así es como se me ocurrió la palabra a base de plantas. Era como un término tonto. Traté de orientarlo. En realidad no es un término malo, realmente es un muy buen término. A base de plantas es en realidad un muy buen término, porque vegano, solía usar la palabra vegano para dietas totalmente basadas en plantas, pero hay muchos grupos allí fuera, particularmente la Liga de los Derechos Animales y todos ellos. Vegano se convierte en algo tan amplio que algunas personas no quieren usar zapatos, por ejemplo, que estén hechos de cuero, porque son veganos. Así que vegano consigue una connotación diferente que a base de plantas. Actualmente, si dices vegano, se corta todo un pedazo de temas y la gente te pondrá en un grupo extremista. Por lo que a base de plantas es un nombre mucho mejor. Gracias por eso. Es exactamente por eso que lo hice. Como dije, no estaba familiarizado con el veganismo en ese momento porque no conocía la palabra, pero ciertamente estaba relacionado con el vegetarianismo, así que cuando tuve esas palabras las tomé rápidamente. Quería enfatizar la ciencia, ese era mi trasfondo y no quería que me confundan. Sabes, viniendo de. Sí, Luego, la palabra entera fue agregada en unos años porque encontraron atractiva toda la idea integral de la nutrición, pero no he usado mucho la palabra vegano o vegetariano, y te quería contar esto para tener tu opinión al respecto. Sabes, respeto mucho sus visiones, ese no es el asunto, es solo que no, ese no es el problema. yo quería hablar de la ciencia y debíamos apoyar el caso en la base de los hechos. Y Y así, no en las emociones. no en las emociones, exactamente. Bueno, ellos tenían emociones sobre mi primer libro,
Y un sujeto bien conocido en aquel entonces publicitando la idea del veganismo. Diré quién es porque lo he dicho públicamente. Él era semiciencia, pero de cualquier forma a él le gustó lo que yo estaba haciendo, pero cuando salió el libro escribió dos reseñas. En una era me felicitaba, era muy positivo de la forma en la que presentaba información. Me olvidé qué título tenía, pero la otra reseña era como ¿a quién le importa? Entonces el hecho de que yo aprendiera lo que aprendí usando estudios experimentales en animales, y eso le molestó muchísimo, le molestó mucho. Fue de eso y hay más. Había dos o tres figuras líderes en este campo que no hablarían acerca de esto que era mi pan de cada día, lo que yo había aprendido. No hablaban de eso por la reseña sobre los experimentos en animales. Eso es un sinsentido, como sabrás. Vienen de esta perspectiva filosófica, la cual, siendo justos, le concedo cierta racionalidad en sus Sí, ideas, pero luego quieren eliminar otras áreas de investigación. Esto es importante. Así tuve que experiencias muy similares, muy similares. La gente decía, porque mostré diapositivas de las ovejas, incluso puedo mostrarte algunas, tengo algunas en mi computadora, de cómo se veían estas ovejas cuando tenían el síndrome de la pierna chueca, o cómo se veían los monos verdes, o cómo se veían sus sistemas cuando los alimentas de esta forma. Decían que este tipo de investigación es cruel para con los animales. Ahora, yo estaba en el comité de ética de la universidad, el cual era un trabajo complicado. Luego me hicieron un comité de un solo hombre, lo cual fue incluso peor. Pero una de las cosas, sí, una de las formas con las que me encargué de eso fue decir, mira, la industria hace esto de todas formas. La industria alimenta a estos animales en los establos diariamente y no podrás detener a la industria. Así que cuando nosotros fuimos y experimentamos, no introducimos un experimento para torturar a los animales. Nuestro peor escenario era exactamente lo que la industria hace 24/7, introduciendo las otras dietas, las cuales eran totalmente a base de plantas o parcialmente a base de animales en varios porcentajes. En realidad, estábamos bajando el estrés de los animales y no acrecentándolo. Haciendo este experimento, pudimos probar un punto que podía hacer la vida de futuras ovejas mucho mejor. Y puedes argumentar eso mismo para los humanos también. Cuando hicimos los experimentos con los monos verdes, estos monos estaban en el Instituto de Monos Verdes, donde hay una licencia especial para hacer investigaciones. Los animales están en ese programa de todas formas. No estamos añadiendo nada ni quitando nada. En realidad, introduciendo un estilo de vida mejor para la comparación, estamos mejorando su situación. Y el beneficio a largo plazo es que obtenemos información que es útil para todos los animales y la humanidad. Sí, por ejemplo, si dices, si puedes probar al mundo veterinario que darles leche a gatos adultos no es una buena idea porque causa fallos renales severos e incluso sangrado renal. Ellos dicen tonterías. Haces experimentos donde comparas gatos que beben leche con gatos que no beben leche y obtienes una vasta diferencia entre los dos. Entonces no estás solamente cambiando una mentalidad, en realidad estás beneficiando a los gatos. El mundo veterinario actual dirá, no alimentes a tus gatos con leche porque causa daño renal severo.
Si no hubieras hecho ese experimento, nunca te habrían creído. Ese es un ejemplo hermoso, es un ejemplo hermoso. ¿Sabes? Tengo algo similar. Puede que conozcas ¿cómo lo llaman? El programa de bioensayo para probar candidatos químicos carcinógenos. Es del gobierno de los Estados Sí, Unidos. Existe desde hace 50 años o algo por el estilo. Gastan millones de dólares todos los años. De cualquier forma, la idea allí, que se formuló a principios de los 60, era que estos químicos pueden iniciar una lesión cancerígena a través de su habilidad de mutar el ADN, como sabes. sí, Ahora hemos estado expuestos a muchos químicos sintéticos que podrían ser cancerígenos. Algunos pensaron que eso era la mayor explicación para el asunto del cáncer en los humanos. Luego me puse ocupado porque estaba dando vueltas, comenzando a probar estos químicos candidatos para determinar su carcinogenicidad. Se convirtió en un programa bastante sofisticado que ha existido por muchos años y todavía existe. Gastan mucho dinero en ese tipo de cosas y el proceso se ha convertido en algunos lugares en la suposición de por qué el cáncer en humanos ha aumentado en las décadas recientes por la exposición a estos carcinomas absolutamente. químicos ambientales, por así decirlo. Y efectivamente, quiero decir, soy un inexperto con la idea, pero no necesitamos exponernos a todas estas cosas desagradables. Tenemos cosas mejores que hacer. Pero lo que hizo desvió el argumento. Por lo tanto, posteriormente, al menos en mi comunidad, desvió las consideraciones del papel de la nutrición, particularmente el papel de las dietas basadas en proteínas. Desvió este tipo de argumento. Nuevamente se posicionaron en una visión estrecha que todavía está dominando, todavía domina. Por cierto, la gente vegana, la gente vegetariana, querían hacer ese argumento, no del tipo de cosas que yo estaba haciendo, de hecho. Así que he tenido cierto conflicto con ese grupo, pero lo extraño es que en ese grupo la razón por la cual sabemos qué productos químicos son cancerígenos y cuáles no, al menos según los documentos oficiales, son por experimentos en animales. Sí, totalmente. Esto es muy fascinante. Es interesante escuchar las historias de ustedes. Ya están respondiendo a algunas de las preguntas que les íbamos a hacer. Sí, encuentro esta conversación fascinante. Podría hablar por horas y horas y horas. Era una historia similar a la que creo que estabas contando. Es decir, que nos colocamos en nuestros silos y pensamos, y a veces somos tan rígidos, estamos atascados en ese camino. Y tenemos mucho de ese tipo de silos y ciencias, me molesta un poco. Es por eso por lo que disfruto escucharte, porque eres un pensador libre. Lo que digo es que obviamente lo que quieres es explorar. Quiero explorar y quiero ver. Mi gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero saber por qué. Eso es, hay una idea que he leído recientemente llamada los 5 por qué o los 4 por qué. ¿Has oído de eso? No lo he oído. Es por qué, por qué, por qué. El concepto me ha fascinado porque además era lo que yo estaba haciendo. Estaba explorando cosas que no sabía que existían. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre, como sabes, hay más preguntas que hacer. exactamente. Cuando me convertí de no creyente a creyente, no significó que mi fe iba a ser ciega, porque si iba a servir a un Dios lógico o un sistema religioso lógico, entonces debo tener una respuesta a la pregunta ¿por qué? No puedes solamente decirme conviértete en un vegetariano, si no sé el por qué. Yo quiero saber el por qué. Estabas hablando de ser expuesto a carcinógenos.
Sabes, estamos en este mundo, pero en realidad podemos elevarnos por encima de él. Estarás expuesto a factores ambientales en este mundo, te guste o no. Puedes ir y aislarte en una burbuja y cortar todo lazo con la humanidad. O puedes dar lo mejor de ti y dejar las consecuencias a las fuerzas superiores de este universo. Lo mismo que con carcinogenicidad. Mi madre murió de cáncer cuando tenía 12 años, así que el cáncer siempre fue de especial interés para mí. ¿El por qué? Una dieta a base de plantas, especialmente por lo que tú abogas, una dieta de alimento completamente a base de plantas nos brinda esta gran cantidad de protección en términos de fitoquímicos y antioxidantes y las interacciones con todas estas cosas. Si eliminas eso de una dieta y vas a una dieta moderna, no tienes absolutamente ninguna protección. No tienes nada que pueda detener el proceso de iniciación. Incluso si ya ha comenzado, no tienes nada que pueda parar este avance. Si no tienes todos estos químicos en tu dieta, y no sirve tomar pastillas, porque hay tantas interacciones entre los fitoquímicos y las vitaminas y los minerales. Por eso me fui a la agricultura orgánica, porque la agricultura orgánica no alimenta a la planta, alimenta a la tierra, de manera que la tierra consiga cada mineral del sistema que requiera para que la planta sea saludable, con todos los fitoquímicos necesarios para darte la mayor protección. Sí, en la Biblia se habla de una guerra espiritual, debes ponerte la armadura de Dios. Y en el mundo natural, Él ha proporcionado una armadura en la forma de todos estos antioxidantes y anticancerígenos que obtienes en una dieta de alimentos integrales. Esa es tu protección, no las pastillas. La comida es tu protección. La comida se convierte en tu medicina, como tú mismo has dicho. Sí, es la mejor explicación que he oído. Es el concepto que he llegado a creer y me gusta mucho. Doctor Campbell, estamos tan emocionados con esta conversación entre usted, el Doctor T. Campbell, y el Doctor Walter White. Es tan emocionante escuchar ambos de sus trasfondos y cuánto tienen en común, y poder aprender de sus experiencias. Algunos de nuestros espectadores y audiencia tenían preguntas sobre proteínas, las cuales fueron bellamente respondidas por ambos. ¿Por qué una dieta integral a base de plantas? La cual también fue respondida. Estamos muy emocionados con esta conversación. Bueno, gracias Heidi por organizar esto, porque en realidad esta fue una de las mejores conversaciones que he tenido en años. Oh, maravilloso. Bueno, yo pensé que sería un gran encuentro. Ambos han hecho tanta investigación a lo largo de los años, y sabes, tienen el apoyo de la ciencia e investigación de alto nivel para apoyar estos conceptos que bueno, también somos cristianos, y creemos que estos son bíblicos para la salud de todos nosotros. Así que estamos tan emocionados. Por cierto, me gusta tu idea sobre predisposición genética al cáncer. Sí, ahora estabas en lo correcto allí, absolutamente. Incluso si estás genéticamente inclinado a contraer cáncer, porque el cáncer viene de familia, todavía está la etapa de promoción y la puedes bloquear con los fitoquímicos correctos. No todo está perdido si tienes esta propensión al cáncer, porque al adquirir una dieta integral te das una muy buena protección. Encuentro el experimento que hicieron los americanos en animales, desafortunadamente, para protección contra la exposición UV en la guerra de Irak, por ejemplo, cómo prevenir el cáncer de piel. Alimentaron a estos roedores dietas altas en fitoquímicos, bajas en fitoquímicos, una dieta americana típica.
Y aquellos que tenían los fitoquímicos, aunque estuvieron expuestos a la radiación, no contrajeron cáncer, pero los otros sí. Así que estás totalmente en lo correcto. Pero para los espectadores, la diferencia en las proteínas vegetales y proteína animal no es solo la composición de aminoácidos. La composición de aminoácidos y la secuencia de aminoácidos cambia la estructura de la proteína. Como sabes, proteína vegetal tiende a ser proteína globular, mientras que las proteínas animales tienden a estar más enrolladas firmemente, a ser proteínas más fibrosas, especialmente si miras a la proteína muscular, que es la dieta principal que la gente adoptará. Y es un juego totalmente diferente el digerir una proteína animal que básicamente tiene que ser desenrollada para que la enzima pepsina la pueda cortar en polipéptidos y luego en tripsina también. Mientras que si es globular, es mucho más fácil. Si alimentas a un animal, proteína animal, entonces tienes que optimizar la actividad de las enzimas. Y la forma en la que humanos y animales hacen eso es bajando el pH en el estómago. Si estás digiriendo una proteína vegetal, el pH en tu estómago no tiene que bajar más que 4.5. Porque la pepsina es activada solamente en un medio ácido. La pepsina solo comenzará a trabajar cuando el pH llegue a 6.5 y luego incrementará su actividad a medida que baje el pH. Así que con proteínas vegetales no tienen que bajar de 4, mientras que con una proteína animal debes bajar a 3. Si añades fosfato, la cual es una proteína del huevo, debes bajar a 1.5. Es una gran carga ácida. Todo esto suma a crear un sistema ácido y como sabes el cáncer florece en un sistema ácido. Para contrarrestar eso, tienes que liberar más calcio del hueso para neutralizar el ácido. En realidad, estás comenzando una cascada de enfermedades degenerativas. No te quedas solo con el cáncer, comienzas a entrar en el campo de osteoporosis, el campo de las cargas ácidas, la gota, deposición de calcio, artritis. Toda la cascada empieza con la proteína animal, es increíble. Eso es tan perfecto, nuevamente. Tengo un pensamiento sobre esto que puede sonar contradictorio sobre lo que has dicho, Está pero bien, eso es bueno. esa es la parte divertida de este tipo de discusión. Am, la forma, uno de los asuntos de los días de cuando estaba haciendo la tesis para mi doctorado básicamente era esta idea de que la proteína animal es de mejor calidad. Es lo que se usa en público, se usa en la ciencia y así sucesivamente, mayor calidad, mayor calidad. Y a su vez es en referencia, supongo que lo sabes bien, es una referencia al método Mitchell de medición del valor biológico. Sí, sí. Es un profesor de la Universidad de Illinois en los años 20 llamado Mitchell. Se le ocurrió esta ecuación bastante simple, siendo honesto, el valor de la proteína, conforme a esta ecuación, por así decirlo, es una referencia a la cantidad de proteína siendo absorbida y retenida en los tejidos, por lo que el valor biológico es una medida de la proporción de la proteína total consumida que queda retenida en los tejidos. Por lo tanto, sugiere que la proteína animal es digerida más rápido, o al menos más completamente. Como dije, no son las características que acabas de decir. Encuentro lo que dijiste muy interesante, pero me volví y miré. De hecho, debería contarte esto. Cuando estaba en la universidad, mi primera oportunidad de enseñanza era un tipo de práctica que debíamos hacer, como sabes, fue en honorarios y alimentación de animales de granja, y el valor biológico fue como el tema central. Era el tema Ajá. central.
Lo sabía a partir de la granja, lo sabía a partir del aula, era todo sobre el método Mitchell. Resulta que el mismo Mitchell publicó ese método en 1922. Él se convirtió en un ávido defensor de consumir más proteína animal porque tenía estos valores altos. Eso realmente pone énfasis en consumir proteínas de animales en vez de plantas. Si intentamos armar planes, tenemos que mezclar, combinar y complementar y todo eso con lo que tuvimos que vivir a lo largo de los años. Pero entonces vuelves al método en sí. Sí es un estimulador de crecimiento en el ganado, porque en la granja quieres usar un tanque, como lo llamamos, de producto animal para fomentar el crecimiento del animal. Y es de un alto valor, siempre es de un alto valor. El propio Mitchell, probablemente en 1922, en 1913, estaba respondiendo a un intercambio que sucedía en ese momento sobre la importancia de las proteínas en la existencia humana, si se puede poner en esos términos. El autor del papel del 1913 estaba argumentando, diciendo algo así como, la proteína es tan importante para los humanos y así sucesivamente. Mitchell responde, ¿sabes? Es por esto que las razas inferiores del mundo existen. No tienen suficiente proteína. Wow. Era bastante racista, siendo honesto, Sí, porque él y otros estaban diciendo, la proteína, luego de ser descubierta, fue llamada la mismísima escalera de la civilización. La historia de la proteína es parte de mi nuevo libro. Cuenta la historia, pero la proteína se volvió casi adorada, por así decirlo, como nutriente. absolutamente. Porque, y luego se desencadenó la comida que comemos, obviamente, y desencadenó el tipo de comida que no comemos, porque estábamos tan atrapados en comer alimentos de origen animal y el consumo de plantas bajó. Hay un efecto de sube y baja aquí, y volvemos a la pregunta de cómo y cuándo la gente moría con esa proteína, de origen animal, por cierto. ¿Cuándo decidimos que era tan importante para la salud humana? Y la palabra proteína, probablemente ya lo sepas, la palabra proteína, Significa primero. este tipo de cosas es de importancia primordial. Importancia primordial, sí. Luego vinieron con esa línea de pensamiento. Siguieron enfatizando todo el tiempo la proteína de alto valor, de origen animal, por supuesto, y puedes ver que sus propias interpretaciones, sus propias investigaciones avanzaban hasta que se encontraban algo que alentara el consumo de proteína. Por supuesto, siempre era de origen animal. Absolutamente. Vino el método Mitchell y dijeron, ya está, ahora tenemos un método analítico, ahora está establecido, es la mejor proteína. Verás, el problema con su pensamiento es que piensan que la proteína animal es una proteína completa, porque lo es. Tiene todos los aminoácidos esenciales en concentraciones bastante altas, mientras que las plantas no. Así que si tienes una dieta que es basada puramente en granos, vas a tener escasez de aminoácidos esenciales. Por ejemplo, metionina es bastante baja en granos, pero es muy rico en legumbres. Si combinas granos con legumbres, que es algo tan simple como un simple sándwich de mantequilla de maní, que es un grano y una legumbre, entonces tienen una proteína completa. La diferencia es que porque estás combinando granos con legumbres, estás obteniendo una gran cantidad de otras sustancias químicas que no se encuentran en las proteínas animales, y en realidad mejora el sistema. Uno de los aminoácidos sobre los que trabajamos mucho fue la arginina. Como sabes, arginina tiene más de un grupo nitrogenado unido a él, el aminoácido en sí. Y la arginina es la primera entrada en el ciclo de la urea. Es como una reacción química, donde tienes una gran cantidad de sustrato en la forma de arginina y empuja la reacción hacia la derecha para que obtengas una producción rápida de urea. La protección animal es muy baja en arginina.
Proteínas vegetales, particularmente nueces, semillas y todas estas, son muy altas en arginina, por lo que una dieta que contiene proteína vegetal tiene un nivel muy alto de arginina. Me refiero el triple o doble o más que una proteína animal. Por lo que el sistema de desintoxicación funciona absolutamente óptimamente. Porque en realidad no, en la proteína animal tienes que manufacturar la arginina. No es un aminoácido esencial, por lo que puedes hacerla. Pero tienes un proceso de manufacturación, por lo que hay un aumento lento y la reacción a la urea es muy lento. Mientras que si suministras la arginina en forma dietética, la reacción es muy rápida. Tu metabolismo de proteínas, que produce por supuesto nitrógeno, que es liberado de la proteína digestiva en la forma de amoníaco, que es altamente tóxico para las células y altamente carcinogénico, es inmediatamente degradado a urea si estás en una dieta a base de plantas. Así que es mucho mejor tener una proteína a base de plantas, arginina alta, desintoxicación rápida, estás mejor protegido en todos los niveles. Esa es otra razón. Comparamos niveles de arginina en conejos a los que le dimos dietas con caseína y dietas con proteína de soja. Observamos a la arginina y la relación esclerosis arterial y es simplemente asombroso. La comparación en nuestros monos verdes, después de solo 3 meses, los vasos sanguíneos, la arteria principal, en cuanto a la deposición de colesterol en una dieta con caseína como proteína o soja como proteína, es simplemente alucinante. No puedes creerlo. Una de las cosas que protege la célula es la desintoxicación, y eso es lo que permite la proteína vegetal en el cuerpo, a un ritmo mucho más eficiente. Sí, hay muchas razones por las que las proteínas vegetales son el mejor camino, pero como has dicho correctamente, debes tener combinaciones. Ahora, en animales, a menudo son monocultivos. Por ejemplo, herbívoros o de hierbas obtienen un tipo de alimento. Entonces, ¿de dónde sacan estas cosas adicionales? Ahí es donde entra el rumiante, por ejemplo. Entra con todas esas bacterias. En realidad, están cultivando sus propias plantas. Los, los organismos en su rumen. Y ellos, a su vez, a medida que pasan a través del resto del sistema digestivo, el omaso, el abomaso, etc., son digeridos y suministran todas las otras necesidades. Entonces, en realidad, los rumiantes que solo comen hierbas tienen una dieta muy variada. Es muy interesante que cuando un león atrapa a un herbívoro, el león alfa obtiene la primera mordida y come el contenido del estómago. Por eso es el león más fuerte, porque tiene una dieta vegetariana. Nunca había escuchado eso antes. Es muy interesante. Sabes, antes de que cambiemos de tema, tengo una pregunta difícil, porque el ministro dijo que quería tu opinión sobre esto. Esto tiene que ver con nuestro estudio en China. Por supuesto que ya sabes de eso, donde tuvimos acceso a muchas tasas de mortalidad de enfermedades. Hemos medido muchas cosas que tienen que ver con el estado nutricional, etcétera. Sí, Tuvimos acceso a toda esta información y podíamos combinar cosas para mirar los resultados. De todas formas, mi motivación para hacer el estudio de China, debería decirlo, en primer lugar, no solo porque era una buena oportunidad para involucrarme con mis colegas chinos en aquel momento, sino que también quería ver si en ese tipo de estudios en seres humanos nos darían algunos datos y si estarían de acuerdo con lo visto en el laboratorio, especialmente en referencia al consumo de proteínas de origen animal. Bueno, esa fue uno de mis principales intereses en aquel momento, pero ahora con el análisis de COVID, la crisis de COVID que tenemos, quería pedir tu opinión en esto. Nosotros recogimos un estudio en la década de 1980, información de cáncer de hígado, entre otros cánceres, el cáncer de hígado siendo causado
principalmente por el virus de la hepatitis B. Ya lo sabes. Sí. Es un cáncer muy común en China y en otros países asiático-africanos, como sabes también. Nosotros habíamos recopilado toda esta información nutricional, era una enfermedad viral y ahora estoy recordando algunas cosas con esta crisis, pero en efecto resulta que de todas las cosas que medimos, todo lo que tiene que ver con el consumo de plantas, desde proteína vegetal hasta la fibra dietética y la medicina real del consumo de alimentos vegetales, el consumo de alimentos vegetales estaba fuertemente correlacionado con la formación de anticuerpos. La cantidad de Ajá. anticuerpos antes de la hepatitis B. La correlación entre los dos era realmente impresionante. En todos los ámbitos teníamos un número de maneras diferentes de correlaciones inmunológicas, como sabemos que son sugestivas, no necesariamente una prueba de causalidad, como ya sabes, pero sin embargo tenemos tantas correlaciones y todas apuntando en la misma dirección. Llega el punto en que podemos hablar de causalidad. Las personas que consumen más alimentos de origen vegetal forman anticuerpos contra el virus y no había correlación entre el consumo de alimentos vegetales y la tasa de mortalidad por cáncer de hígado, que es producto de aquel virus. En contraste, el consumo de alimento animal, y no era mucho, en promedio en las zonas rurales de China solo consumían alrededor de una décima parte del alimento que consumimos en el oeste, por lo que hay un consumo muy bajo de proteína animal en la dieta china. Aún así, fue suficiente y está fuertemente correlacionado con la tasa de cáncer de hígado. El alimento vegetal no está correlacionado con el cáncer de hígado, mientras que el alimento animal sí está correlacionado. Y la correlación con el cáncer de hígado se encuentra al insignificante nivel de 0,001 para argumento estadístico. En contraste, el alimento animal estaba asociado con la activación del virus para formar el cáncer y estaba en correlación inversa con la formación de anticuerpos. El consumo de alimento vegetal era justamente lo opuesto. Estaba correlacionado con la formación de anticuerpos y inversamente con la tasa de mortalidad de cáncer de hígado. Sucede que creo que esa es una muy buena sugerencia para una forma en la que podamos manejar la exposición a enfermedades, es excluir esto. Ajá. Simplemente cambiar de dietas. Y puede que también lo sepas, una vez que la gente comenzó a esta dieta y comenzaron a probar estos programas de inicio rápido, los efectos que vimos son muy rápidos. La media de colesterol cae como una roca en 2 o 3 días incluso. La insulina en los diabéticos, por ejemplo. Tengo un amigo en Houston que tiene una clínica propia y toma a las personas en su clínica y las coloca en una dieta a base de plantas. El efecto de la dieta a base de plantas sobre la necesidad de insulina entre los diabéticos es muy profundo. Es decir, la dieta es tan rápida en reducir la necesidad de insulina que la gente puede entrar en un shock hiperglucémico. Por lo que en sus estudios con sus pacientes les quita la insulina de la medicación cuando los introduce en la dieta. Mi punto Sí. es, toda esta dieta a base de plantas es tan pronunciado el hecho de que funciona de manera muy amplia y trabaja con todo tipo de variable de enfermedades, y al mismo tiempo que actúa rápido. Ahora, con la información que tenemos en China, vegetal es equivalente a anticuerpos, el consumo de proteína animal equivale a antígeno. Yo creo que Sí. debemos abrirnos camino a través de esta situación de coronavirus. Creo que la gente que está inclinada a dar positivo en el análisis o que está cerca de ello o en relación con alguien que sí, si fueran a cambiar su dieta justo en ese momento, esto es mi hipótesis, por supuesto, viene del virus de la hepatitis, no del COVID. Pero yo creo que todos los virus están sometidos a la interacción con el sistema inmunológico primero antes de que emitan sus efectos. Tienen distintos efectos y síntomas, pero todos Sí. deben pasar por el sistema inmunológico. Y aquí es donde realmente está la acción. A mi parecer,
que el consumo de alimento vegetal mejora el sistema inmunológico para que puedan manejar asuntos como este. El consumo de alimento animal hace lo contrario, por lo que creo que tenemos una distinción muy marcada y clara entre alimento de origen animal y alimento de origen vegetal, y en la medida de sus efectos en las enfermedades virales. Yo creo que estás absolutamente acertado. Cuando hicimos nuestro estudio con los monos verdes, también comparamos la respuesta del sistema inmune. Observamos los parámetros sanguíneos normales, los leucocitos, los niveles de linfocitos y todos estos asuntos, y encontramos que aquellos que estaban con la proteína animal eran inmunodeprimidos, mientras que aquellos que estaban con la proteína vegetal tenían un sistema de defensa mucho más alerta, si puedo ponerlo de esa forma. Si comparamos los distintos tipos de células. Y estoy bastante seguro de que las células asesinas naturales, que creo que tú también has hecho, son grandemente mejoradas por una dieta a base de plantas. La respuesta a estos virus sería mucho más eficiente desde un principio. Ahora, si puedo, usaré una perspectiva bíblica nuevamente. Está la historia de Daniel, que insistió en tomar una dieta a base de plantas y ellos también le dijeron, estás loco, debes comer la comida que viene de la mesa del rey. Y él dijo, denme una oportunidad, denme 10 días con una dieta a base de plantas y si estoy peor que mis colegas, entonces, bien, cámbienme a la dieta del rey. Luego de 10 días, la escritura dice que su semblante mejoró mucho. Nosotros tenemos institutos de salud, incluso en nuestro país, donde ellos introducen la dieta de los 10 días a base de plantas para ayudar a gente con enfermedades debilitadoras serias. En apenas 10 días, el cambio es absolutamente asombroso. Es como el día y la noche. Gente que apenas puede caminar 5 pasos pueden caminar 1 kilómetro después de solo 10 días. Y solo es un cambio de dieta. Tan solo imagínate si la gente adoptara esto, cómo se enfrentarían con la situación del COVID y todas estas. Es la mejor protección. Yo creo que estás totalmente en lo correcto. También hay otra parte de esa historia que ambos sabemos, es decir, la gente que parece ser más susceptible al efecto del virus son los ancianos que están comprometidos nutricionalmente, lo que significa Sí, que, y de hecho, algunos datos de Italia, creo que de Londres y Nueva York, donde tienen algunas cifras con ellos, dijeron que 95% o más de los ancianos que realmente experimentaron lo peor del virus o murieron fueron los ancianos que tenían su nutrición comprometida. Y así sí, eso es. Por supuesto, a lo que me refiero es, al mismo tiempo, si la gente hubiera comenzado a consumir esta dieta desde el principio o incluso en el momento, porque actúa tan rápido como hemos acordado, es posible que pueda interceptar la infección inicial antes de que haga daño. absolutamente. Sabes, las dietas en algunos de estos hogares para ancianos son absolutamente horrendos. Sí, Consisten en mermeladas, pan blanco, proteína animal y los vegetales son prácticamente inexistentes. La gente podría hacer cosas simples como brotar. Eso podría ayudar a su defensa fitoquímica de una manera maravillosa y es algo tan simple de hacer. Lo puedes hacer en una cocina, no necesitas nada en particular, aparte de un frasco y algunas semillas. La gente debería comenzar a aumentar sus dietas con alimentos vivos y sanos, con fitoquímicos activos y antioxidantes. Y deberían concentrarse en esas cosas. Como sabes, las bayas son increíbles en términos de su capacidad antioxidante.
Deberían añadir estas cosas a sus dietas de forma regular, especialmente en los momentos en los que vivimos ahora, sí. Sí, definitivamente. Desafortunadamente pronto tengo una conferencia. No No hay sé, problema. Fue maravilloso hablar con usted. tenemos tantas cosas para conversar. Encuentro tus ideas realmente fantásticas, muy claras. Gracias, ha sido un honor hablar contigo. Igualmente, no terminamos la discusión acerca de tu charla sobre el pH gástrico al disminuir y su relación con la proteína animal versus la vegetal, ese tipo de cosas. Y esta pregunta referente a la capacidad de absorción de la proteína vegetal y la proteína animal. Hay un punto que me gustaría, Sí, adelante, adelante. un punto que me gustaría añadir es que si estás produciendo más jugos gástricos acéticos, eso afecta no solo la digestión, sino también la microflora en tu intestino. Por lo que toda tu microflora en la primera parte de su sistema digestivo se ve afectada. Y eventualmente incluso la microflora del colon se ve afectada. Sabes que la microflora en una dieta a base de plantas es sustancialmente diferente de una microflora con una dieta a base de animales, porque tienes más metanógenos si estás en una dieta a base de plantas y más bacterias metabolizadoras de azufre si estás en una dieta a base de proteína animal, por todos los aminoácidos que contienen azufre. Y eso también es un factor contribuyente. Si tienes esta producción de azufre en el colon, es otro contribuyente a... Y por supuesto los fenólicos, los aminoácidos fenólicos, ellos también son metabolizados por la bacteria y rompen estos componentes fenólicos como en la fenilalanina y son cancerígenos. Por lo que en muchas formas el camino de la proteína vegetal es el mejor camino. Absolutamente, en términos de nuestra flora, en términos de todas estas cosas. Realmente, sí, la amplitud de la infección es asombrosa. Me gusta esta idea de tener una perspectiva científica en el sentido de observar qué sucede dentro de la célula. Tengo una especie de visiones sobre lo que estamos viendo aquí. Es el trabajo de la naturaleza. Absolutamente. Esto es la misma naturaleza. Y encuentro, ¿Sabes? Es tan hermoso e interconectado y tan preciso que me gustaría subir un poco y decir que huele a diseño. sí, yo estaba a punto de decir casi lo mismo. Viendo cómo has comenzado, tus orígenes, en cuanto a los que pensabas y cómo te has transformado, etcétera, debo decir que toda esta operación ocurriendo dentro de la célula, la comunicación entre células y la comunicación entre órganos, todo siendo casi instantáneo. Algo está gestionando. Hay una administración ocurriendo. ¿Quién está en control de la integración y de hacer que todo este sistema se convierta en una sinfonía? Exactamente. No podemos argumentar de manera tan simplista que siempre tratamos de reducirlo a un solo denominador. Toma esta pastilla con este componente que se ocupará del problema. No funciona así, es una orquesta sinfónica, como dijiste. Todos tienen que tocar su música. Así es, así es. Bueno, esto ha sido un placer. Fantástico. Tal vez encontremos una manera de hacerlo de nuevo. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias a ti. Genial. Queremos agradecerles mucho a ambos por su tiempo. Esto fue realmente interesante y muy emocionante escuchar todas estas ideas. Nos encantaría que se conecten nuevamente y compartir ideas adicionales, y estamos muy agradecidos de que ambos se hayan tomado su tiempo para participar en la cumbre Plant-Based. La cumbre de Plant-Based está diseñada para educar a la audiencia y para compartir información sobre la dieta a base de plantas desde la perspectiva de la ciencia, la historia y la Biblia. Y realmente lo cubrimos todo hoy, así que estamos muy emocionados. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Fue un placer.
Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Tengan un buen día.